Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor nuevamente la oportunidad de poder acercarnos a Él juntamente con los hermanos y seguir en esta consideración de esta serie de bibliología que estamos teniendo los días jueves. Hoy sería nuestra sexta reunión en la cual estamos considerando el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a recapitular de los aspectos que vimos en las reuniones pasadas. En la primera reunión estuvimos considerando lo que eran las evidencias internas de la palabra, de la Biblia como la palabra de Dios. Nos remitimos a la misma Biblia y miramos los testimonios que presenta la Escritura, donde ella misma apela y presenta su autoridad diciendo que es la palabra de Dios, ¿cierto? En la reunión siguiente estuvimos mirando las evidencias externas. Miramos nosotros los materiales en los cuales se escribió la Biblia, miramos nosotros los manuscritos, algunos manuscritos más importantes que existen de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Vimos también como evidencia externa el testimonio de los patrísticos acerca de la Biblia como la palabra de Dios. En la tercera reunión miramos todo lo relacionado en parte con el proceso de revelación, el proceso de inspiración, el proceso de formación, de iluminación del canon de las Escrituras. Y en la cuarta reunión y quinta estuvimos mirando lo relacionado con el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy será nuestra tercera reunión del canon del Antiguo Testamento para poder complementarla. Estuvimos mirando en la primera reunión del canon del Antiguo Testamento y en la segunda que el canon del Antiguo Testamento se fue formando paulatinamente. La misma nación de Israel, que era la depositaria de la palabra del Señor, ella misma iba afirmando por medio de los escribas, de los sacerdotes, iban afirmando cuáles libros hacían parte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y estuvimos viendo en la segunda parte los testimonios también de los patrísticos, de qué entendía la iglesia en el primer siglo, segundo y tercer siglo, de cuáles eran los libros que ellos consideraban como inspirados en el Antiguo Testamento. Entonces miramos en la lista de Melitón de Sardis en el año 170, una lista muy temprana donde nos presentaba ya Melitón cuáles eran los libros que ellos consideraban como inspirados del Antiguo Testamento. Miramos la lista bilingüe, miramos la lista que tenía Eusebio presentando a Jerónimo, ¿cierto? La lista de Orígenes, cuáles eran los libros que estos hermanos consideraban como inspirados. Entonces nos dimos cuenta que la misma iglesia y la misma historia de Israel va determinando cuáles libros son inspirados o no, ¿cierto? Hoy entonces vamos a complementar esta serie de bibliología con el canon del Antiguo Testamento. El tema de hoy se llamará Septuaginta y Septuaginta ampliada. Se va a llamar así, ¿sí? Lo llamamos de esta manera precisamente porque vamos a mirar la diferenciación en cuáles libros hacían parte de la Septuaginta y cuáles libros hacían parte de la Septuaginta ampliada. Entonces hemos dicho nosotros que la palabra bibliología es una palabra compuesta, biblios, logos. Biblios es libro, logos, palabra, tratado, traduciendo con ello tratado acerca de la Biblia. Y hemos dicho que la bibliología es el estudio de la Biblia en lo que concierne al conocimiento general de su contenido, su inspiración, su unidad de interpretación, su credibilidad, su inerrancia, su autoridad divina y su canon para mostrarnos nuestra regla de fe y conducta. Por causa de esta serie, de este tema de hoy, vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vamos a leer el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el último libro que ha escrito Moisés, que hace parte de la Torá, la ley. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, nuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces había un mandamiento de Moisés al pueblo cuando dio la ley, y era que no se le podía añadir a la ley ni disminuir a la ley, ¿cierto? Porque lo único que tenía autoridad en medio del pueblo de Israel y en medio del mundo cristiano, el pueblo cristiano, es la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados a añadirle a la palabra
y no somos llamados a quitarle a la palabra, ¿cierto? No importa qué creencias tengamos nosotros, somos llamados a recibir el testimonio de la palabra tal como se nos dio. Y terminando ese aspecto, Apocalipsis 22, 19. Entonces ya hablamos de los 5 primeros libros de la Biblia, ahora vamos a hablar del último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 19. Apocalipsis 22, versículo 19. Dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Creo que la Biblia textual donde dice parte del libro de la vida, dice árbol de la vida, ¿cierto? Los manuscritos griegos más antiguos. Entonces aquí tenemos ya el último libro de la Biblia. Y el apóstol Juan exhorta que no se le puede quitar de las palabras de esta profecía. Naturalmente la profecía es Apocalipsis, ¿cierto? Pero recuerde que toda la Biblia es la palabra profética. Entonces esto es una aplicación a toda la escritura. A la escritura no se le puede añadir y no se le puede quitar. No se le puede añadir a los libros divinamente inspirados y no se le puede restar a los libros divinamente inspirados, ¿sí? Esos 2 textos los vimos por causa del tema que vamos a ver hoy. Y el texto que hemos leído siempre en las reuniones del canon del Antiguo Testamento, Lucas 24, versículo 44. El Señor en resurrección, cuando le aparece a los discípulos, nos muestra la división del canon del Antiguo Testamento, ¿cierto? La ley, los profetas y los salmos que van incluidos los escritos. La Torá, Neviín y los Ketubín. Lucas 24, 44. El Señor en resurrección a los 12 y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿cierto? Entonces esta era la división del Antiguo Testamento para nuestro Señor Jesucristo y para los discípulos, para los apóstoles. Entonces el tema que hoy vamos a mirar es Septuaginta y Septuaginta ampliada. Esto que tenemos acá es el texto maestro de la Septuaginta, ¿cierto? Este texto maestro de Ralph Hanjar utiliza los manuscritos griegos más antiguos, ¿cierto? Para hacer un texto maestro que es de estos textos de los cuales se desprenden las traducciones de la Septuaginta. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego hecha entre los años 250 antes de Cristo hasta más o menos 100 o 50 después de Cristo. Esto es lo que es la Septuaginta, ¿cierto? Es la primer traducción que se hace de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a conocer hoy el proceso de cómo se dio la Septuaginta. Vamos a mirar por qué la Septuaginta, este libro, contiene los libros que nosotros llamamos como apócrifos y la Iglesia Católica llama como deuterocanónicos, ¿sí? Entonces vamos a mirar el proceso y vamos a mirar si esos libros sí fueron incluidos en el canon del Antiguo Testamento. Ya en la reunión anterior estuvimos mirando cómo Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata latín, ¿cierto? Que fue la Biblia que utilizó los católicos romano-papistas mucho tiempo como su Biblia autorizada y oficial. El mismo Jerónimo en esa Biblia nos establecía las diferencias, ¿cierto? De cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Para esta serie y sobre todo para este tema del canon del Antiguo y Nuevo Testamento hemos recomendado el escrito de F.F. Bruce llamado El Canon de las Escrituras. Muy interesante. Vamos a leer entonces a F.F. Bruce. El origen de la Septuaginta. Casi desde los tiempos en que Alejandro Magno fundó Alejandría en Egipto en el año 331, antes de Cristo, hubo un sector judío entre su población de habla griega, sector que continuó creciendo durante las generaciones que siguieron. Había asentamientos judíos en todo el área conquistada por Alejandro, pero ninguno de ellos era tan importante como el de Alejandría, en Egipto. El proceso de asentamiento judío fue facilitado por el hecho de que hasta el año 198 a.C., Judea formó parte del reino de los Ptolomeos, ¿sí? Y aquí es muy importante porque la Septuaginta tiene que ver con Filadelfo Ptolomeo,
quienes sucedieron al imperio de Alejandro en Egipto y convirtieron a Alejandría en su capital. En poco tiempo los judíos de Alejandría dejaron de utilizar el idioma que sus antepasados habían hablado en Israel y pasaron a hablar solo griego. Si las escrituras no hubieran sido traducidas al griego, esto había traído como consecuencia dejar de utilizar la Biblia hebrea, las oraciones y las formas tradicionales de dar gracia de los judíos, naturalmente. La traducción griega de las escrituras fue haciéndose poco a poco durante los siglos 3 y 2 antes de Cristo, digamos entre los años 250 y 150 después de Cristo. La ley que incluía los 5 libros de Moisés fue la primera parte de las escrituras que apareció en una versión griega. La lectura de la ley era esencial para el culto en la sinagoga y era importante que fuera comprendida por la congregación, ¿cierto? A Israel, a los sacerdotes que daban la ley, les interesaba que el pueblo pudiese entender claramente las palabras de Dios. Por eso vemos nosotros en el tiempo de Esdras y Nehemías a los sacerdotes junto con Esdras, dice la Biblia, en la Septuaginta, haciendo una exégesis, dando la explicación de la ley. No como un tiempo los católicos romanos daban las escrituras en latín. Con eso el pueblo no entendía nada. No conocía quién era Dios, no conocía su propósito, su economía y sus planes. Quizás al principio la ley se leía en hebreo como se hacía en Israel, pero se encargó a alguien una traducción al griego. Pero con el transcurso del tiempo fue apareciendo una versión griega para que se pudiera leer directamente de ella. Más adelante se unió una leyenda a esta versión griega de la ley que decía que era obra de 70 o 72 ancianos de Israel que habían sido llevados a Alejandría con ese propósito. Es debido a esta leyenda, y esa leyenda se recoge en algo que se llamó la Carta de Aristeas, ¿cierto? La Carta de Aristeas es el documento donde se presenta la razón por la cual Filadelfo Ptolomeo manda a traducir la Biblia en idioma griego. ¿Listo? Esta carta de Aristeas la encuentran completa el texto en los apócrifos del Antiguo Testamento de Alejandro Díez Macho, creo que es el volumen 2. Ahí encuentran toda la carta de Aristea. Entonces volvamos a leer. Esto debido a esta leyenda, la carta de Aristea, por lo que aquella versión recibió el nombre de Septuaginta, la palabra latina que significa 70. Posteriormente el término se emplearía para toda la traducción griega del Antiguo Testamento y la leyenda original de los 70 sería embellecida. Originalmente, la leyenda se recogió en un documento denominado la Carta de Aristea, que cuenta cómo los ancianos completaron su traducción del Pentateuco en 72 días. O sea, inicialmente la Septuaginta comprendía solamente el Pentateuco. ¿Listo? Entonces dice, la carta de Aristea cuenta cómo los ancianos completaron su traducción del Pentateuco en 72 días, consiguiendo una versión en la que todos estaban de acuerdo tras muchas reuniones y comparaciones. Más tarde, el embellecimiento no solo se extendió a que su obra cubría todo el Antiguo Testamento, sino que se dijo que habían estado aislados entre sí en celdas separadas durante todo el tiempo y habían producido 72 versiones idénticas, ¿cierto? Esta leyenda aparece en la carta de Aristeas, lo cual era una prueba concluyente de la inspiración divina, entre comillas, porque ya la Biblia, el Pentateuco había sido inspirado, ¿sí? Inspiración divina de la obra. Filón, el filósofo judío de Alejandría, que vivió en el tiempo de Cristo y los apóstoles, relata cómo los traductores trabajaron aislados los unos de los otros, pero escribieron el mismo texto, palabra por palabra, como si les hubiera sido dictado a cada uno por un apuntador invisible. Pero tanto él como Josefo confirman que los ancianos solo tradujeron los libros de la ley. Fueron escritores cristianos, dice F.F. Bruce, quienes ampliaron su obra al resto del Antiguo Testamento y basándose en la creencia de Filón, en su inspiración la extendieron a todo el Antiguo Testamento griego, incluyendo aquellos libros que nunca habían formado parte de la Biblia hebrea.
sea que inicialmente la Septuaginta comprendía solo los libros del Pentateuco inicialmente, ¿cierto? Posteriormente, siglos después, se fueron traduciendo al griego las otras partes de la Biblia para que los judíos de habla griega pudiesen entonces leer las antiguas escrituras, las sagradas escrituras. La Septuaginta en la iglesia. Las escrituras que conocieron Jesús y sus discípulos eran sin duda los rollos de la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos o los salmos, guardados en la sinagoga para ser utilizados durante los cultos ordinarios y posiblemente en otros momentos. Cuando Jesús iba a leer la segunda lectura de la sinagoga de Nazaret, el primer sábado que visitó su ciudad de procedencia, tras el comienzo de su ministerio público, se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí dice F.F. Bruce la segunda lectura, porque en la sinagoga la primera lectura era la ley. ¿Sí? Primero se traía el rollo de la ley, se leía algo de la ley y luego se procedía a leer los profetas. Y a Jesús le pasaron no la ley, sino ¿qué? Isaías. Entonces esa era la segunda lectura de la sinagoga. Lo más probable es que lo más probable es que lo que recibiera Jesús fuera uno de los rollos hebreos, pero aún en Israel y hasta en la misma Jerusalén había muchos judíos helenistas que hablaban griego y había sinagogas donde podían ir a escuchar las escrituras y las oraciones en ese idioma. Así era la sinagoga llamada de los libertos, donde Esteban mantuvo un debate en Jerusalén, Hechos 6:9. Por mucho que las palabras de la defensa de Esteban que tenemos en Hechos 7 puedan ser del narrador, resulta coherente la utilización que hace de las citas y alusiones bíblicas de la Septuaginta. Puesto que Esteban era helenista, la Septuaginta era la edición de las Escrituras que naturalmente utilizaría. Tan pronto como el Evangelio fue llevado al mundo greco parlante, la Septuaginta se convirtió en el texto sagrado que utilizaban los predicadores. Fue utilizada en las sinagogas de habla griega en todo el Imperio Romano. Cuando Pablo visitó la sinagoga de Tesalónica durante 3 sábados sucesivos, debatió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso lo dice en Hechos 17:2. Basó sus argumentos ¿en qué? En la Septuaginta, porque Tesalónica era una ciudad de habla griega, ¿cierto? Entonces ya habían sinagogas fuera de Jerusalén, pero en estas sinagogas, como hablaban era griego, entonces lo que tenía era la versión de los 70, ¿cierto? Pero no esta versión que tenemos nosotros hoy, que es la versión de la Septuaginta ampliada. Esta que tenemos hoy nosotros es la versión ampliada de la Septuaginta. Ya vamos a entrar a explicar qué significa lo de ampliada. Aunque los escritores del Nuevo Testamento utilizaron toda la Septuaginta en menor o en mayor grado, ninguno de ellos nos dijo exactamente cuál era el límite del contenido de la Septuaginta. La utilizaron muchas veces porque cuando tú examinas el Nuevo Testamento, ves que los escritores, y Pablo incluso cuando predica, utiliza citas de la Septuaginta, ¿cierto? Las escrituras a las que hace referencia abarcaban en sustancia lo mismo que la Biblia hebrea. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a considerar lo de ampliado. ¿Listo? Un canon ampliado, porque recuerde que ya miramos en la reunión anterior cómo los escritores del Antiguo Testamento, la iglesia en el primer siglo, daban fe de un único canon del Antiguo Testamento compuesto de 22 libros. Algunos eran 24. Nosotros tenemos 39 por la división que hacemos de cada libro. Por ejemplo, para nosotros, los profetas menores, le llamamos así, usa un libro individual. En cambio, para los judíos es los profetas, los 12, en un solo libro. Nosotros dividimos primero de Samuel, segundo de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Ellos los reúnen en un solo, llamado reino, ¿cierto? Con frecuencia se ha dicho que mientras que el canon de los judíos de Israel se limitaba a los 24 libros de la ley, o 22, la ley, los profetas y los escritos, el canon de los judíos de Alejandría era más amplio. No existe evidencia de que fuera así. De hecho, no existe evidencia de que los judíos de Alejandría promulgaran un canon de las escrituras. La razón para pensar que lo hicieron y que se trataba de un canon más amplio que el reconocido en Israel es que los cristianos de habla griega, quienes naturalmente adoptaron el Antiguo Testamento griego,
que ya existía, adoptaron también la versión griega de los otros libros y le otorgaron hasta cierto punto rango de escritura, ¿cierto? O sea, eso fue mucho después, cuando ya Israel reconocía cuál era su canon. Miramos cómo Esdras empezó a reunir el canon, cómo después la gran sinagoga fue completando eso, ¿cierto? Cómo incluso Judas el Macabeo reunió los libros, o sea, ya había una compilación de libros reconocidos, cómo incluso Jesús, hijo de Sirac, en Eclesiástico, Sabiduría, él presenta también que había un canon definido en su tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que sucedió fue después de que ya hubiesen los libros reconocidos. Aunque las escrituras hebreas se tradujeron en Alejandría por primera vez, la utilización de la versión griega se extendió rápidamente a otras comunidades judías por todo el mundo de habla griega, incluso dentro de la misma Judea, donde, como muestra el Nuevo Testamento, había tanto helenistas como judíos de habla griega. Eso lo reconocemos nosotros por Hechos 6, donde habla de la desatención de las viudas griegas, ¿cierto? Vamos a leer entonces. La utilización de la versión griega se extendió rápidamente a otras comunidades judías por todo el mundo de habla griega, incluso dentro de la misma Judea, donde, como muestra el Nuevo Testamento, había tanto helenistas como judíos de habla griega, como hebreos, judíos de habla hebrea o arameo. Con algunas excepciones, los manuscritos fragmentados de la Septuaginta, ahora en existencia, fueron producidos por cristianos. De ahora en adelante, el término Septuaginta se utiliza en este libro en referencia a la versión griega de todo el Antiguo Testamento anterior al cristianismo. ¿Listo? Para nosotros, Septuaginta, como para F.F. Bruce, son solo los libros mismos que constituyen la Biblia hebrea, ¿cierto? De ahí, los libros después de ellos ya son ampliados. Septuaginta ampliada, ¿cierto? El orden del libro de la Septuaginta. Ya miramos nosotros cuando vimos el canon del Antiguo Testamento, el orden de los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿cierto? Acá en Occidente. Ese orden es tomado del mismo orden de la Septuaginta. El orden de los libros de las copias de la Septuaginta que han llegado hasta nosotros difiere del orden tradicional de la Biblia hebrea y es el que está detrás del orden convencional del Antiguo Testamento cristiano. La ley comprende los 5 libros de Moisés, ocupa el primer lugar en ambos casos, lo mismo que en nosotros. Después del Pentateuco, la segunda sección de la Septuaginta se corresponde bastante con los profetas anteriores de la Biblia hebrea, pero se añade Ruth, teniendo en cuenta la fecha de los hechos que se relata entre Jueces y Primero de Samuel, y los libros de Samuel y Reyes, denominados en la Septuaginta los 4 libros de los reinos o reinados. Va seguido de los 2 libros de Crónicas, que en Septuaginta se denomina paralipómenos, que significa las cosas omitidas o omisiones. Luego viene Primera de Esdras, una variante griega de la historia desde Segunda de Crónicas 35 hasta Nehemías 8:13. Segunda de Esdras, nuestro Esdras Nehemías. Esther, Judith, Tobit no están incluidos en la Biblia hebrea. En la Septuaginta, Esther es una edición considerablemente aumentada al del libro hebreo de Esther. La tercera sección contiene los libros poéticos de sabiduría, los cuales son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría y Eclesiástico, libro de Jesús, hijo de Sirac. De esto, Sabiduría, escrito originalmente en griego, y Eclesiástico, escrito originalmente en hebreo, no se encuentran en la Biblia hebrea. Se añade en el Salterio el Salmo adicional, el 151, que aparece en el hebreo de Qumran y en la Septuaginta. En cuanto a la cuarta sección, los libros proféticos, los 12 profetas menores preceden a los otros primitivos manuscritos unciales, sobre todo a los códices sinaítico, vaticano y alejandrino. Jeremías va seguido no solo de Lamentaciones, sino también del libro de Baruch y la carta de Jeremías, ninguno de los cuales está en la Biblia hebrea. Daniel es ampliado con 2 historias que no aparecen en el texto hebreo, como es la historia de Susana, que se coloca en principio, y la historia de Bel y el dragón, que se añade al final. Y se coloca en la boca de los 3 amigos de Daniel en el foso de los leones una oración de confesión y un cántico de alabanza a Dios, insertando 68 versículos entre el versículo 23 y el 24 del capítulo 3. Los libros de Macabeos, 2, 3 y 4 en total,
forman una serie de apéndices de la Septuaginta, no pertenecen a ninguna de sus secciones principales. Estas obras que aparecen en la Septuaginta, pero no en la Biblia hebrea, se denominan en ocasiones Septuagintal Plus o Septuaginta ampliada. Junto a otras 2 o 3 composiciones son los libros que desde tiempos de Jerónimo se han denominado apócrifos. Recuerda que en la reunión anterior entonces vimos nosotros qué significaba apócrifos para Jerónimo y qué significaba apócrifos para Atanasio, ¿cierto? Entonces aquí miramos cuál era el canon de la Septuaginta. Entonces vamos a mirar la distinción nuevamente entre los libros edificantes, pero que no son canónicos, que no están incluidos dentro del canon. Atanasio había distinguido 3 categorías de libros: canónicos, edificantes, sin ser canónicos y apócrifos. Los libros edificantes: Sabiduría de Salomón, hijo de Sirac, Esther, Judí, Tobí con la Didaqué y el pastor de Hermas en la época del Nuevo Testamento. Se podría leer en la iglesia. Los libros apócrifos había que evitarlos, ¿sí? Para Atanasio, apócrifos eran estos libros escondidos, no los libros que hoy llama el catolicismo romano deuterocanónicos, segundo canon. Esta triple diferenciación fue mantenida entre los padres latinos por Rufino de Aquilea, quienes se refería a la segunda categoría como libros eclesiásticos. Pero aquellos libros eclesiásticos son denominados apócrifos por Jerónimo, ¿cierto? Por eso es que nosotros le damos la categoría de apócrifos, porque Jerónimo en el año 380-85, cuando hace la Vulgata, le da la categoría a esos libros de apócrifos, ¿cierto? La opinión exacta de Jerónimo acerca de la función de las obras que él relegó como apócrifas queda clara en su prólogo a los 3 libros de Salomón: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Allí circula, dice así: allí circula la virtuosísima sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, junto a una obra parecida, el pseudoepígrafe titulado La sabiduría de Salomón. A la primera de ellas la encontré también en hebreo con el título no eclesiástico, como en latín, sino de parábolas. El último no se ha encontrado en ninguna parte en hebreo. Su mismo estilo tiene un sabor a elocuencia griega. Varios escritores antiguos afirman que es obra del judío Filón, ¿cierto? Igual que la iglesia lee Judit, Tobit y los libros de Macabeos sin considerar los libros canónicos. Permítanos leer también estos 2 volúmenes para la edificación del pueblo, aunque no sean para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos, ¿sí? Entonces, definitivamente Jerónimo fue muy claro cuáles eran los libros que conforman el canon del Antiguo Testamento. En el prólogo a su versión de Daniel señala que la forma normal griega de este libro no coincide con la obra original de los 70, sino con la versión de Teodosio. Dice él, para los hebreos, reconoce: el libro de Daniel no contiene ni la historia de Susana, ni el himno de los 3 jóvenes, ni las fábulas de Bel y el dragón, pero las añade en su traducción del libro para que a los no instruidos no les parezcan que hemos arrancado una parte considerable del volumen. O sea que Jerónimo incluyó estos apéndices de los libros apócrifos, era por causa de que cuando llegara alguna persona que no sea instruida en la Biblia y ve que no está esos libros que anteriormente estaban, ¿cierto?, va a pensar que Jerónimo cercenó la Biblia. ¿Listo? Lo que Jerónimo denomina apócrifos se corresponde con el segundo grupo de los libros del Antiguo Testamento, que según Atanasio son llamados por Rufino y por otros libros eclesiásticos. Es decir, libros para leer en la iglesia. Pero no es con un sentido peyorativo como Jerónimo ha alegado la designación de apócrifos a los escritos añadidos en la Septuaginta ampliada. Ya, la Septuaginta originalmente tenía los mismos libros que tenía el canon hebreo del Antiguo Testamento. No están dentro del canon propiamente dicho y según él no pueden ser utilizados para formular doctrina, pero contienen un gran valor ético que los hace apropiados para la lectura en el transcurso del culto cristiano. Cuando tú lees Proverbios y lees Sabiduría, tú vas a encontrar que son libros muy parecidos, completamente, ¿cierto? Y terminemos ese aspecto leyendo lo que leímos en la reunión pasada, los reformadores y el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo vamos a leer?
porque cuando Lutero no incluye los apócrifos en la Biblia en alemán y rechaza los apócrifos como inspirados, fue porque tuvo en cuenta el mismo Jerónimo que tuvieron en cuenta los católicos romanos, para decir que la Vulgata era la Biblia autorizada por ellos. Con la reforma del siglo XVI comenzó a aflorar este asunto con más fuerza, cuando Lutero, en su controversia con Johann Mayer von Eck, afirmó la autoridad de la escritura, sola escritura, por encima de la eclesial. Esto enseguida planteó la cuestión de qué constituía exactamente sola escritura. Fue la protesta de Lutero contra lo abusivo del sistema de indulgencias, especialmente a manos de Johann Texel, lo que condujo finalmente a romper con Roma. Pero el sistema de indulgencias iba unido a la creencia en el purgatorio y a la práctica de las oraciones por los muertos, y ambas cosas fueron rechazadas por Lutero. Cuando éste fue desafiado a atenerse a su principio de sola escritura y aceptar que la autoridad escrituraria para orar por los muertos se encontraba en 2 de Macabeos 12:45, donde dice que la oración por los muertos para que quedaran liberados del pecado es un pensamiento santo y piadoso, e encontró una respuesta en la norma de Jerónimo que 2 de Macabeos no pertenecía a los libros que se utilizaban para establecer la autoridad de dogmas eclesiásticos. Lutero mostró que aceptaba la diferenciación de Jerónimo entre las dos categorías de libros del Antiguo Testamento, poniéndolos junto a los apócrifos en su Biblia alemana como una especie de apéndice del Antiguo Testamento, sobre 1534, en vez de dejarlos donde estaban en la Vulgata. Fueron traducidos por diversas personas que le ayudaron, pero él escribió en sus prefacios. La sección que los contiene fue titulada Los Apócrifos, libros que no hay que considerar como iguales a las Santas Escrituras, pero que resulta útil y bueno leer. ¿De dónde él toma esto? Lo toma del mismo Jerónimo. Entonces la misma historia nos va mostrando qué libros hacían parte de la Septuaginta y qué libros hacían parte de la Septuaginta ampliada, ¿sí? Vamos a leer el libro de Sílabos de Bibliología del hermano Gino y Francesco, y vamos a mirar nuevamente rápidamente el testimonio de Jerónimo y un testimonio que nos va a dar a nosotros luz de los patrísticos de cuáles libros hacían parte de la Septuaginta en su tiempo. Vamos a leer Sílabos de Bibliología de página 86 a 89. En el siglo IV, cuando Jerónimo hizo la revisión de la antigua latina, que contenía los libros apócrifos sacados de la Septuaginta griega, tuvo cuidado en indicar por medio de prefacios a los dichos libros y a las partes que no se hallaban en el canon hebreo, que precisamente no estaban incluidos en los libros de autoridad judaica, no debiendo ser utilizados para establecer cualquier doctrina. Y mire qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué el meollo del asunto? Porque yo siempre tuve la duda de que por qué la Septuaginta que tenemos nosotros hoy contiene los libros apócrifos, ¿cierto? Entonces mire cómo el hermano nos presenta esto. Luego los copistas de los manuscritos de la Vulgata omitieron todos estos prefacios. O sea, cuando fueron a hacer la versión de Septuaginta y la versión en griego, los copistas de los manuscritos de la Vulgata latina omitieron todos los prefacios en los cuales hablaba Jerónimo de que por qué los colocó aparte, y así provocaron la confusión en cuanto a dónde estaba el canon hebreo y dónde no estaba. La consecuencia fue que muchos padres de la iglesia, los patrísticos, no llegaron a hacer distinción alguna a citar tanto de los unos libros canónicos como de los apócrifos. Así llegamos hasta el Concilio de Trento en abril de 1546, en que la Iglesia Católica Romano-Papista puso el sello de su autoridad sobre estos 11 libros apócrifos o en parte de los libros, y decretó anatema cualquiera que no los recibiere, según la Biblia Vulgata latina, con los demás libros sagrados y canónicos. Todavía hay más pruebas de que la primera introducción de tales libros espurios entre los libros del canon sagrado pudo haber tenido lugar centenar de años después, porque el obispo de Jerusalén, Cirilo, que nació por el año 315 de nuestra era, ya se refería allí a la traducción de la Septuaginta en su día y mostraba, presta atención, que en su tiempo los libros apócrifos no se habían incluido todavía en la traducción griega.
¿Sí ves? Ya que en su día dicha Septuaginta o versión griega del Antiguo Testamento contenía solo los 22 libros sagrados de los judíos. ¿Sí ves? Entonces mire, una vez hablando con el hermano Gino, precisamente le preguntamos eso. Esa duda que teníamos nosotros de por qué en la Septuaginta aparecían los libros apócrifos. Y él nos dijo que leyéramos sílabo de bibliología, donde allí nos mostraba cómo se había dado cuenta que Cirilo de Jerusalén en su libro Catequesis Mistagógica había presentado este asunto. Entonces leamos Cirilo de Jerusalén en su libro Catequesis Mistagógica. Vamos a leer la Catequesis 4, las Sagradas Escrituras, dogma 11. Dice así, mira lo que dice Cirilo de Jerusalén. Aprended también de la iglesia con afán cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo. Y hazme el favor de no leer ninguno de los apócrifos. Para Cirilo de Jerusalén, apócrifos era lo mismo que para Jerónimo, ¿sí? Para Atanasio. Eran libros escondidos, ¿sí? El Evangelio de Judas, el Evangelio de la Verdad, ¿sí? El Evangelio de los Egipcios, cosas así. Evangelio de María Magdalena, eso es así. Entonces, aprende también de la iglesia con afán cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo, y hazme el favor de no leer ninguno de los apócrifos. Pues si no estás al tanto de lo que todo el mundo conoce y confiesa, ¿por qué pierdes lastimosamente el tiempo con cuestiones dudosas y controvertidas? Lee las Sagradas Escrituras, o sea, estos 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes, es decir, la Septuaginta. Entonces mire cómo Cirilo nos dice entonces en su tiempo que todavía no se le había añadido a la Septuaginta los libros apócrifos, que es la Septuaginta ampliada, que es la que tenemos nosotros. Nosotros hoy tenemos manuscritos del año 350, año 400, donde vienen incluidos todos los libros de la Septuaginta, pero ahí vienen los manuscritos de la Septuaginta ampliada, ¿cierto? Pero en el tiempo de él todavía no se le había añadido. Incluso en el tiempo de Jesús no se le había añadido. Incluso en el tiempo de los apóstoles no se le habían añadido. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, citan Septuaginta, nunca citan los apócrifos. Ellos no lo conocían en el canon de ellos. ¿Sí me entiendes? Ahora le damos sílabo, página 91-92. Además, si la Septuaginta hubiese realmente contenido aquellos libros apócrifos en los días de nuestro Señor y hubiese sido reconocido de modo general con tales libros por los judíos como una especie de versión autorizada, y aunque tenemos en el Nuevo Testamento 263 citas directas del Antiguo Testamento y 370 alusiones a pasajes del Antiguo Testamento, sin embargo, entre todo este vasto número de citas, no hay ni una sola referencia justificada por Cristo o por sus apóstoles en los escritos apostólicos. Keil y Al-Ralph y otros eruditos discrepan sobre el número de libros que en su origen tuviera la versión de los 70. Los libros de la Septuaginta fueron añadidos 100 años después del cierre del canon del Antiguo Testamento. Se desconoce la fecha exacta en que fueron añadidos estos libros a los 39 libros del Antiguo Testamento para nosotros y 22 para los judíos. No se sabe con certidumbre quiénes eran los autores de los libros apócrifos, pero es posible que fueron escritos por judíos de Alejandría, con la excepción de los libros de Macabeos y Eclesiástico, cuyos autores muy probablemente eran judíos de Israel. La mayor parte de los eruditos creen que fue escrito entre los años 200 y 100 después de Cristo, 200 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Algunas antiguas copias de la Septuaginta contienen los apócrifos. Sin embargo, es dudoso que estos libros fueran inmediatamente añadidos a la Septuaginta cuando fueron escritos. La evidencia parece apoyar el hecho de que los libros apócrifos fueron añadidos al canon muchos años después, desde su redacción, ¿cierto? Entonces, si Pablo, si Pedro, si el Señor Jesucristo, en este caso primeramente los apóstoles, cuando citaban la Septuaginta, hubieran conocido esos libros como inspirados, ellos lo hubieran citado.
Pero vemos que de todas las citas que hay del Nuevo Testamento por los apóstoles, que citan Septuaginta, nunca citan libro apócrifo, ninguno de los libros, ¿cierto? Era porque efectivamente lo que han dicho los hermanos en la historia de la iglesia no se consideraban parte de la Septuaginta inicialmente. Después fueron añadiéndole, ¿cierto? Y ya sabemos entonces por qué. Vamos a leer 2 testimonios de Josefo acerca de cuáles eran los libros que componían el Antiguo Testamento. Vamos a volverlo a repetir para complementar de la reunión anterior. Josefo, el historiador judío, que en su obra Contra Pion, libro primero, sección 8, dice: nosotros no tenemos una multitud innumerable de libros entre nosotros que estén en desacuerdo y se contradigan como tienen los griegos, sino solamente 22 libros que contienen los relatos de todos los tiempos pasados, que son, según creemos firmemente, de origen divino. 22. Y hemos dado crédito fiel a los libros de nuestra nación de forma evidente, ya que durante tantísimas edades ninguno se ha atrevido en nuestro pueblo ni a añadir ni a quitar nada de ellos, ni siquiera a incorporar ningún cambio en dichos libros. ¿Por qué? Que acabamos de leer en Deuteronomio. No añadirás nada a la ley, ¿cierto? Y Josefo dice que no hubo profetas inspirados que inscribieran. Hubo profetas desde Jerjes hasta el tiempo de Jesús, ¿cierto? Pero no profetas que fueron inspirados a escribir. Eso es lo que no hubo. De estos libros, dice el historiador Josefo, a finales del siglo I, en su libro Contra Pion, capítulo 1, parte 8, desde Artajerjes hasta nuestros días se han escrito varios libros, pero no los consideramos dignos de confianza idéntica a los libros que le predecieron, porque se interrumpió la sucesión de los profetas. Esta es la prueba del respeto que tenemos a nuestras escrituras, ¿cierto? Entonces, para Josefo, Flavio Josefo, en el año 70, cuando escribe Guerra de los Judíos, Antigüedad de los Judíos, Contra Pion, ya tenían un canon definido. Y para él eran 22 libros. Y dice que en el transcurso de Jerjes, después de Malaquías, hasta el tiempo de Cristo, se escribieron muchos libros. Que en ese transcurso fue que se escribieron los libros apócrifos. Y él dice, se escribieron muchos libros, pero ya tenemos un canon delimitado. ¿Listo? Miremos otros testimonios de otros acerca de la no inspiración de los libros apócrifos. Si tenemos presente el rasgo único de la Biblia mencionado anteriormente, esto es su construcción numérica, el científico descubrirá pronto que los libros apócrifos no pueden equipararse con los inspirados. El erudito en lenguas orientales Carl Xaviers de Los Ángeles, a quien nos referimos en el capítulo 4, dice: varias personas han dedicado mucho tiempo a examinar los clásicos griegos por ver si hallan la misma estructura matemática que en la Biblia, pero no han encontrado ni rastro. En todo el mundo no se encuentra una pieza literaria que contenga tan sorprendentes rasgos numéricos. Los libros apócrifos no presentan señales de esta construcción numérica. Otro testimonio fuerte para mirar que los libros apócrifos no eran reconocidos es el testimonio de Jesucristo. Creo que es el testimonio más fuerte, el que nos presenta Dios hecho hombre, acerca de cuáles eran los libros inspirados. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento jamás se refirieron a los apócrifos ni por cita ni por inferencia. Este es el más devastador argumento en contra de la inspiración de los libros apócrifos. Si estos libros hubieran sido añadidos al canon del Antiguo Testamento, hacia la época de Jesús, es natural suponer que Cristo y sus apóstoles habían levantado la voz en protesta contra estos libros. Pero no se hace ninguna objeción, por cuanto no había objeción contra ellos, ni al mismo tiempo ninguna cita de sus textos. Es lógico llegar a la conclusión de que no formaban parte del canon del Antiguo Testamento y que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no los consideraron como inspirados. De estos hechos se llega a la conclusión final de que los libros apócrifos no fueron inspirados por Dios. Por ello no tienen ningún lugar hoy en el canon del Antiguo Testamento. Hemos hecho énfasis a estos libros desde el canon del Antiguo Testamento en la reunión pasada y en esta reunión porque es necesario que nosotros entendamos
que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Y debemos reconocer lo que la misma iglesia ha reconocido durante tiempos y edades de cuáles son los libros inspirados, ¿cierto? Miremos, terminando, vamos a mirar 3 referencias al Talmud sobre qué consideraba el Talmud acerca de los libros de la Septuaginta ampliada. Vamos a leer 3 testimonios. Estos textos fueron tomados de Sílabo de Bibliología. El Talmud, la Tosefta Yadanim 3.5 dice: el Evangelio, recuerde que ellos no son creyentes, los judíos ortodoxos no son creyentes en el Mesías. El Evangelio y los libros de los herejes no contaminan las manos. ¿De acuerdo? Cuando leímos entonces qué fue lo que sucedió en el concilio de Yamnia, que no se estableció un canon, sino que miraron cuáles libros se ensuciaban las manos o no. Los libros del hijo de Sirac, Ben Sirá, y cualesquiera otros libros que hayan sido escritos desde su tiempo no son canónicos. Otro, el Seder Olam Rabá 30 escribe así: hasta este punto, tiempo de Alejandro el Grande, los profetas profetizaron por medio del Espíritu Santo. Desde este tiempo en adelante, inclina tu oído y atiende a los dichos de los sabios. Y el Talmud babilónico, Tratado Sanedrín 8 al 9, 24, dice: después de los últimos profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Entonces mire que en la misma literatura judía ellos reconocían que habían unos libros que se habían escrito después de que los judíos habían considerado un canon como cerrado. Esto nos afirma en la bendita realidad de lo que tenemos nosotros es igual al canon que tienen los hebreos, ¿cierto? Que ha sido reconocido siempre como palabra inspirada de Dios. Y vamos a mirar, terminando, vamos a mirar las importantes contribuciones que nos ha hecho la Septuaginta a la historia de la iglesia y a la historia de Israel. Heisler y Nix, en su utilísima obra llamada A General Introduction to the Bible, una introducción general a la Biblia, menciona 4 importantes contribuciones de la Septuaginta. 1. Estableció un puente sobre la separación religiosa existente entre las gentes de habla hebrea y las de habla griega al satisfacer las necesidades de los judíos de Alejandría, ¿cierto? Entonces se hizo esta traducción también, aparte de para llenar la biblioteca del rey Ptolomeo, también para que los judíos de habla griega que no conocían el hebreo pudieran conocer las palabras de Dios en el idioma en que crecieron, ¿cierto? Y también abrió puertas al mundo entero para conocer cuál era la ley de Dios, porque solo se conocía en la lengua hebrea, ¿cierto? 2. Conectó la separación histórica entre el Antiguo Testamento hebreo de los judíos y los cristianos de habla griega, los que la usarían con su Nuevo Testamento. Claro, entonces ya no solamente los cristianos de habla griega tenían el Nuevo Testamento en griego, sino que el Antiguo Testamento en griego, ¿cierto? 3. Proveyó un precedente para que los misioneros hicieran traducciones de las escrituras a los varios idiomas y dialectos. 4. Vence el obstáculo de la crítica textual por medio de su sustancial armonía con el texto del Antiguo Testamento hebreo. Amén. Entonces vamos a terminar viendo cuáles son los manuscritos, las copias judías de la Septuaginta y el canon griego del Antiguo Testamento, o los manuscritos más importantes de la Septuaginta. Las copias judías de la Septuaginta reconocían que nos han llegado son: A. Un fragmento de Deuteronomio del siglo II antes de Cristo en la biblioteca de la Universidad de John Reynolds en Manchester. Es el papiro Reynolds I 458. B. Otro fragmento de Deuteronomio aproximadamente de la misma fecha guardada en el Cairo. C. Fragmentos de las cuevas de Qumrán de los rollos de Levítico, uno de Números, de la cueva 4 y Éxodo, y la carta de Jeremías de la cueva 7. D. Un rollo fragmentado de los profetas menores en griego de Wadi Eber, del que se dijo en 1953, poco después de su descubrimiento, que era un eslabón perdido en la historia de la Septuaginta.
y resultó ser idéntico casi al texto griego de estos libros utilizados por Justino Mártir a mediados del siglo II. Justino Mártir tiene varios libros, Apología y Diálogo con Trifón, donde él utiliza la Septuaginta. Y miremos entonces, ese era el canon que se presentaba, copia judía de la Septuaginta. Ahora miremos el canon cristiano del Antiguo Testamento en la zona oriental. Los tres unciales primitivos más importantes: Códice Sinaítico, Códice Vaticano y Códice Alejandrino, donde se halla la Septuaginta. Los grandes códices unciales de la Biblia griega completa de los siglos IV y V, que son Códice Sinaítico, Vaticano y Alejandrino, en ellos, por ejemplo, están contenidos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a mirar entonces cuáles. El Códice Sinaítico, Alep, del siglo IV, tiene Génesis, Número, Jueces, Segundo de Crónicas, Primero y Segundo de Esdras, Tobit, Judith, Primero y Cuarto de Macabeos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, los 12 profetas, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Sirac, Job. Hasta ahí contiene. Lo que es Éxodo, Levítico y Deuteronomio faltan, al igual que la mayor parte de Josué. Y algunos profetas que están incompletos. Eso es lo que tiene el Códice Sinaítico. El Códice Vaticano del siglo IV contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero a Cuarta de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Primero y Segundo de Esdras, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría, la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, Esther, Judith, Tobí, los 12, Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Carta de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los libros de Macabeos no están incluidos. Y el Códice Alejandrino del siglo V contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y hasta Cuarto de Reyes, Primera y Segundo de Crónicas, los 12, Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, la Carta de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esther, Tobí, Judí, Primero de Esdras, Primero de Macabeos, Salmo, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, los Salmos de Salomón. Estos son una colección de 18 poemas de mediados del primer siglo antes de Cristo. Probablemente nunca fueron aceptados como Santa Escritura. Aparecen al final de todos los libros bíblicos en el catálogo de contenidos de prefacio del Códice Alejandrino, pero no se reproduce su texto. ¿Sí? Esos libros son los que hacen parte de la Septuaginta ampliada. Por eso nosotros hoy tenemos en la Septuaginta ampliada esos libros. Pero en la Septuaginta originalmente no se encontraban los mismos libros del canon del Antiguo Testamento. Esto es bueno saberlo para que nosotros como hijos de Dios sepamos entonces por qué esta que tenemos nosotros tiene los ampliados, ¿cierto? Y por qué la Septuaginta original tenía los libros contenidos en la Biblia. Mire que cuando la traducción que se hizo por sacerdotes, sabios judíos, ellos no iban a introducir los libros apócrifos. Primero, cuando lo hicieron no existían. Y segundo, cuando se cierra el canon, tampoco existían todavía. Aunque hay más literatura apócrifa judía, que eso no están contenidos en ninguno de los libros, ni siquiera en los católicos romanos. El libro de Enoc, la Asunción de Moisés, la Ascensión de Isaías, el libro de los Jubileos, Salmos de Salomón, el testamento de los 12 patriarcas, los oráculos silbilinos, la oración de Manasés, tercera y cuarta de Macabeos, tercera y cuarta de Esdras. Estos libros apócrifos no son ni siquiera recibidos por la Iglesia Católica Romana. La Biblia del Oso, la primera traducción al castellano completa, ella contiene 3 libros que no están en la Septuaginta ampliada, en la Biblia católica, que son tercera y cuarta de Macabeos. La Biblia del Oso. Sí, la Biblia del Oso, que son tercera y cuarta de Esdras y oración de Manasés. Esos libros no los contiene las Biblias católicas, ¿cierto? Entonces, hermano, vimos el origen de la Septuaginta, cómo al principio era una necesidad
de tener la Biblia, la palabra de Dios en lengua griega para los judíos de habla griega, como este rey quería en su biblioteca también incluir la ley de los judíos, se hace la traducción, luego más adelante fueron saliendo estos libros y se fueron introduciendo paulatinamente, pero llegó un momento en que no se sabía, no había un límite para saber cuáles eran inspirados o no para incluirlos en la Septuaginta, ¿cierto? Pero vimos nosotros que hay un canon claro en el antiguo Israel, reconocido por Israel, reconocido por la iglesia, de cuáles hacen parte de los libros del Antiguo Testamento. Amén, hermano. Entonces, con esto conocimos lo que es el canon del Antiguo Testamento en parte, porque es un tema más abundante. Tratamos de reducir lo que más pudimos. Entonces, en la próxima reunión, Dios mediante, vamos a complementar canon del Nuevo Testamento. Vamos a mirar mínimo dos reuniones para poder completar lo que es el canon del Nuevo Testamento. Y entonces terminaríamos con un aspecto que se llama la preservación de la Biblia y hermenéutica, ¿cierto? Porque hace parte del texto de la Biblia. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle ese tiempo que pudimos compartir juntos.